Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Dejamos ya lo del envejecimiento demográfico en estos programas, el de ayer y el de anteayer, que espero hayan sido de su interés, presentados desde una óptica un poco diferente a lo que tradicionalmente era el enfoque o es el enfoque que aquí mismo hace meses he comentado con usted. Vamos a hablar ahora de un caso o de una situación un poco diferente. Ya ve que vamos a 2 semanas y media de campañas, si bien aquí en el Distrito Federal apenas este domingo dieron principio de manera legal, aun cuando todos los participantes buscando un puesto de elección popular, pues tienen años promoviéndose, pero de manera formal, legal. Empezó esta campaña o este proceso electoral aquí en el Distrito Federal este domingo, hace escasamente 3 días. Vamos a tocar pues un tema relacionado con la cuestión electoral, pero específicamente con los candidatos. Antes de entrar al tema debo hacer una aclaración personal. Muchos amigos y no pocos enemigos dicen que yo soy un miembro de ese conjunto de ilustres mexicanos llamados los chingaqueditos, los chingaquedito. Quizá lo sea, no voy a negar mi pertenencia a ese club ilustre de mexicanos distinguidos. Soy pues un chingaquedito. Y le voy a dar a usted elementos para que, si le parece, se convierta usted en un miembro honorario o en un aspirante a ser miembro de pleno derecho de este grupo de mexicanos ilustres. Cuando usted tenga la oportunidad de estar cerca de un candidato a cualquier puesto de elección popular, a cualquiera, en el Distrito Federal o en cualquier lugar del país donde haya elecciones, donde haya procesos electorales. Repito pues, le daré elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenga usted a la mano o que tenga la posibilidad de intervenir ante un candidato. Pregúntele usted, señor candidato, hace unos días el secretario de Hacienda mencionó que no había contracción en la economía mexicana o que no hubo contracción en la economía mexicana, sino por el contrario, se estaba acelerando. Le podría preguntar a usted, a ese candidato a puesto de elección popular cualquiera, decirle, ¿qué piensa usted de esa declaración, señor candidato? Efectivamente, no hubo contracción de la economía en lo que se refiere a su crecimiento, o lo que hubo fue simplemente un calambre. Ya ve usted cuando está uno sentado o hace un movimiento, estira uno una pierna y de repente dice, espérame, me dio un calambre e inmoviliza usted eso. Efectivamente, la economía mexicana redujo o casi, se estancó en una manera peligrosa, porque todo el mundo habla hoy del estancamiento de la economía mexicana, pero podría haber sido, pregúntele usted al diputado, al presidente municipal que aspira a hacerlo, ¿qué piensa usted? ¿No hubo contracción y solo fue un calambrito? Explíquenos, por favor. Esa sería, nomás para empezar como dicen, a calentar válvulas. Después pregúntele usted, señor candidato, por ejemplo, esta pregunta es para un gobernador, esta pregunta es de nivel, o para un diputado federal, un candidato a diputado federal. Señor candidato a gobernador o señor candidato a diputado federal, hay por ahí algunas personas, entre ellos un loco que sale en Un Día con Ángel en Excelsior TV, que dice que es inevitable que en México la edad mínima de retiro de 65 años que está hoy en la ley suba a 70 años. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad? ¿Es correcto ese planteamiento? ¿Es viable elevar de 65 a 70 años esa edad de retiro? ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Le parecería correcto? Y en su caso, si está usted en la Cámara de Diputados, como esperemos que el voto popular lo favorezca, ¿cuál sería su posición? Al gobernador plantéele lo mismo, pero esto aplicado al sistema de pensiones de ese estado, por ejemplo en Sonora, en los estados donde hay gubernaturas en juego. Pregúntele,
Por ejemplo, en el caso de mi paisana, la Claudia Pavlovich, pregúntele, señora, usted ha mencionado que es necesario otro Sonora ya, dice ella, sin avión, por supuesto, otro Sonora ya. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de que en Sonora se elevare la edad de retiro de 65 a 70 años y que se elevaren las aportaciones para tener una pensión digna en el momento del retiro? ¿Qué piensa usted, candidata? Y así, por ejemplo, si tiene usted, si está usted en una plática ante un candidato del sector campesino del PRI o algún líder campesino o de productores de algún otro partido, del PRD, del PAN, del que quiera usted, oiga señor, le dice, hay un loco por allá en México que dice que hay que eliminar la restricción del límite a la superficie que puede poseer un particular de tierra agrícola o tierra ganadera o tierra forestal. ¿Qué piensa usted? ¿Considera usted correcto ese planteamiento, tomando en cuenta que la agricultura en el mundo ha cambiado de muchas propiedades muy pequeñas a grandes operaciones agrícolas o ganaderas? ¿Nos podría usted dar una idea acerca de cuál es su posición al respecto? Y así, tome usted problemas que la sociedad o el grupo social en el que usted se desenvuelve son sentidos, son sufridos incluso por los integrantes de ese amplio grupo social. Podríamos incluso preguntarle, oiga, ¿qué piensa usted de las rigideces en los mercados laborales? ¿Necesitamos modificar el artículo 123 constitucional para elaborar una nueva ley federal del trabajo, por ejemplo, más simple, moderna, con visión de futuro? Y así, vaya usted buscando temas. Por supuesto que esto no tiene todavía que ser para exhibir la ignorancia y el cinismo de no pocos de los candidatos, sino tiene por objeto hacerle ver a quien comparta con usted esa plática o ese meeting, para que ellos se den cuenta la clase de candidatos que les han propuesto los partidos políticos. Para que esos electores que de manera ciega votan hoy en favor de tal o cual partido sin analizar los antecedentes, capacidad, propuestas o visión que tienen esos candidatos, se van, iba a decir una expresión un tanto grosera, pero se van sin fijarse, para que ellos vayan entendiendo cuál es la clase, qué clase de partidos políticos tenemos. Vamos a increpar a los candidatos, vamos a ponerles preguntas difíciles para ver si responden, para ver cuál es su preparación. No necesariamente lo que propongan o la idea que tengan deba coincidir con la nuestra. Lo que importa es que tengan una opinión, que no vayan nada más a levantar el dedo para aprobar o para poner ahí la huella digital en la votación correspondiente. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hemos tenido a la fecha? Una Cámara con 500 diputados, donde los que realmente deciden qué se mueve ahí son 10 o 15. Porque además, el gran legislador en este país, como he dicho aquí una y otra vez, no me cansaré de repetirlo, el gran legislador es el Poder Ejecutivo. No es hora ya de que los partidos nominen o postulen candidatos con conocimientos en ciertos temas específicos de la actividad económica, política, educativa del país, por ejemplo. ¿Cuál es la idea general que cubre este planteamiento que le estoy haciendo? Simplemente uno, y es este. Hoy, las restricciones que hay en la ley para constituir un nuevo partido político son, en el mejor de los casos, complicadas, carísimo el proceso para lograr la obtención del registro condicionado a la obtención del 3% de los votos válidos emitidos en elección federal intermedia, porque ahora ya son cada 6 años el proceso de autorizar nuevos partidos. Tiene por objeto, pues, hacer ver la necesidad de que los partidos hoy con registro, sea definitivo o condicionado, esos partidos deben
deben sentir la competencia real de los ciudadanos organizados. Y la única forma de lograrlo es eliminar una gran cantidad de requisitos absurdos que solo tienen por objeto mantener ese control de la vida parlamentaria en el país, pero también controlar sin límite alguno y en la total opacidad un torrente de miles y miles de millones de pesos que se entrega a los coordinadores de las fracciones en cada una de las cámaras, sea el Senado, sea diputados, y los 31 congresos locales más la Asamblea Legislativa. Solamente cuando se abra eso, cuando entre un soplo de aire nuevo, ojalá y sea de la intensidad de un huracán para borrar a todos esos parásitos, en la medida pues que un grupo reducido de ciudadanos puedan con las mayores facilidades constituir un partido y participar en un proceso electoral, en esa misma medida muchas personas que hoy están alejadas de la actividad política se sentirán interesados y estimulados a participar abiertamente como candidatos por este o aquel partido. No olvidemos que en las sociedades modernas ya la uniformidad de puntos de vista ya no existe. Ya hay una gran cantidad de agendas que muchas veces son las que promueven grupos cada vez más pequeños de la sociedad. Así como tenemos grupos interesados en la modernización de la estructura económica, que sería un grupo numeroso, así tenemos grupos pequeños que pugnan porque se legisle en torno a la protección de esta o de aquella especie animal en peligro de extinción, por ejemplo. En esas condiciones, ¿qué mejor que esos grupos pudieran aspirar a formar un partido político de manera rápida, barata, sencilla, para poder participar con sus candidatos y propuestas si el voto popular no los favorece? Bueno, pero no estuvo en la autoridad impedírselo con una ley amañada y buscando preservar privilegios por parte de los partidos existentes. ¿Qué le parece a usted? Y si hace usted esas preguntas, pues hábleme y con mucho gusto yo tramitaré su incorporación como miembro a pleno derecho de ese grupo de ilustres mexicanos que somos los Chingaquedito. Muchas gracias, buenas noches, y aquí lo espero mañana para cerrar la semana con algún tema que con toda seguridad le va a interesar. Buenas noches.